análisis de una función a partir de su gráfico. Las funciones cuentan con determinadas características que nosotros podemos ir analizando. En este caso nosotros tenemos el dominio, imagen, cero, conjunto de positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos y asíntota. Bien, no necesariamente podemos hallar todas esas características dentro de una función, pero hay algunas que siempre sí se pueden analizar, como son el dominio, la imagen. ¿Sí? Eso pertenecen a todas las funciones. Después puede ser que algunas no tengan intersección, por lo tanto no tendrían ceros, y que no sean crecientes y decrecientes, sino que sean solamente crecientes. Entonces, en ese caso nosotros vamos a ir analizando qué está pasando en este caso. Bien, lo que empezamos con el dominio. Generalmente al dominio le ponemos la letra D, ¿sí? Para abreviarlo, y el dominio son todos los valores que puede tomar la función, ¿sí? Todos los valores que la función puede tomar con respecto a x, ¿no? Y fíjense ustedes, entonces ustedes van a mirar el eje de las x. Y fíjense una cosa, hay valores, se ve la función representada entre el menos 4 y el menos 1. No, en el menos 4 no se ve nada, en el menos 3 nada, en el menos 2 no, pero en el menos 1 sí. Y después vemos que la función continúa hacia el más infinito. Entonces, yo solamente viendo este gráfico y sin saber de qué función se trata, puedo determinar que el dominio va a ir desde el menos 1 hasta el más infinito. Bien. Ahora, con la imagen pasa algo similar, porque lo que yo quiero averiguar con la imagen es de dónde hasta dónde se ve representada la función. Entonces, fijémonos una cosa. ¿Yo puedo establecer cuál es el límite inferior de la función en este caso? No, yo veo que la función se va para abajo, pero no sé hasta dónde termina de ir. Entonces, como no puedo establecer hasta dónde, lo más probable es que se vaya hacia el menos infinito. ¿Y hasta dónde va esta función por arriba? Bueno, vemos que la curva se va pegando y se va acercando al número 5. ¿Ven que nosotros tenemos el 5 ahí? Entonces podríamos decir que la imagen va del menos infinito hasta el 5. Bien. Ahora, los ceros son las intersecciones que tiene la función con el eje x. Entonces, nosotros seguimos esta función, fíjense, la vamos siguiendo por acá, y en el punto en donde toca al eje x es un 0. En este caso toca el x ahí, en el 0. Después en ningún otro. Una función puede tener más de un 0. Entonces, en este caso, el 0 de la función es 0. Hay algo que no está puesto ahí, pero si yo quisiera buscar la ordenada al origen, tengo que fijarme en dónde la gráfica corta al eje de las y. O sea, cuando buscamos el 0, buscamos dónde la gráfica corta al eje de las x. Para buscar la ordenada al origen, buscamos dónde la gráfica corta al eje de las y. Y acá podemos ver que la corta también en el mismo lugar. Entonces, la ordenada está en el 0. Bien, ahora nos piden el conjunto de positividad, ¿sí? Generalmente lo ponemos con un C+. ¿Qué es el conjunto de positividad? Es el valor a partir del cual, y acá muy importante que ustedes siempre que analizan estas cosas, siempre tienen que mirar el eje X. No pueden mirar el eje Y. El eje Y solamente se analiza para cuando nos pedimos la ordenada al origen o cuando estamos hablando de la imagen. Pero para todos los demás que se nos pide, tenemos que mirar el eje X. Entonces, ¿a partir de dónde la función es positiva? ¿Qué significa que sea positiva? Que se encuentre por arriba del eje X. Entonces, fíjense, viene la función por acá está abajo, y a partir del 0 empieza a estar por arriba. Entonces, decimos que la función es positiva del 0 al más infinito. Porque nosotros
no vemos que esta función vaya bajando. Entonces, como vemos que va creciendo, va a ser positiva. ¿Y de dónde a dónde es negativa esta función? Bueno, vemos que es negativa de dónde. No podemos decir del menos infinito, porque claramente fíjense que la recta se pega acá, la curva se pega al 1. Entonces lo que podemos decir es de que va del menos 1 al 0. Ahí vemos que la función es negativa. Bien, ahora nos dice intervalo de crecimiento o intervalo de decrecimiento. Bueno, en este caso el intervalo de crecimiento es si yo veo que la función al seguir el trazo con el lápiz tiene un comportamiento creciente, decreciente o puede tener intervalos en donde crezca, decrezca. En este caso, fíjense que yo voy con el lápiz así y la función en todo momento está creciendo, en ningún momento decrece. Acá en esta parte tiene crecimiento más acelerado y acá más lento, pero sigue siendo siempre crecimiento. Entonces, en este caso lo que hacemos es poner el intervalo de crecimiento, lo pueden poner así o lo pueden poner con la I y una C de crecimiento, va a ir desde el menos 1 hasta el más infinito, porque yo veo que a partir de que transcurren los valores de x, la función sigue creciendo. Ahora, veamos intervalo de decrecimiento. Bueno, dijimos que esta función era lo que se llama, en este caso, es estrictamente creciente, porque siempre crece. Entonces, como en ningún momento decrece, entonces acá vamos a poner que es vacío, que no existe, esto significa vacío, significa que no existen intervalos en donde la función decrezca. Bueno, después dice máximos y mínimos. Bueno, para una función tenga un máximo y un mínimo, ¿no? Tiene que existir lo que se llama un punto de inflexión, que es decir, en donde las funciones pasan de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. En este caso, como la función es siempre estrictamente creciente, no tenemos ni máximos ni mínimos. Entonces se ponen, no existe máximo ni mínimo. ¿Sí? Y por último es la asíntota. ¿La asíntota qué es? La asíntota es una recta paralela a la cual, digamos, la función se pega, que la función desde ahí no pasa. Y por ejemplo, nosotros podemos ver que esta función tiene asíntota, tiene una asíntota vertical. ¿Vertical por qué? Porque fíjense que esta función se pega al 1, al menos 1, pero después no sigue pasando. Entonces, nosotros vamos a ver que esto tiene en este caso una asíntota vertical en x igual menos 1. Si hubiera tenido una asíntota horizontal, ¿sí? Horizontal es, ¿cómo se llama? Y igual a algo. O sea, siempre, aunque parezca al revés de lo que uno está pensando, cuando hablamos de asíntotas verticales nos referimos a valores de x, y cuando hablamos de asíntotas horizontales nos referimos a valores de y. Bueno, entonces, fíjense, es más, bueno, en este caso vemos que la función crece muy lentamente, podemos cambiar ese 5 directamente y podemos poner que va a tender a más infinito. Pero el crecimiento es lento, ¿sí? Esta función tiene un crecimiento lento a partir de que termina, a medida que van creciendo los valores de x, va creciendo. Obviamente, si yo analizo la función esta en el punto 3000, obviamente que no va a ser mayor a 5. Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso cuando están analizando un ejercicio. Bueno, vamos a ver otro caso ahora en donde analicemos lo mismo. Bueno, en este caso, ven, tenemos otra función, ¿sí? Y acá podemos ver que la función, ven, podemos apreciar a simple vista que hay intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, primero vamos a empezar con lo que dijimos que ya sabíamos, que era el dominio, ¿no? Entonces, el dominio son todos los valores que puede tomar esta función. Nosotros vemos que esta función
¿ven? Se va moviendo, ven que no se pega a un valor, entonces podemos decir que el dominio de esta función va del menos infinito al más infinito, que es decir de otra manera que el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una función que va de menos infinito a más infinito sin ningún salto, sin ningún punto que falte en el medio, ¿sí? Que esté completa, que sea continua, decimos que el dominio son todos los reales. Una función continua, en este caso es una función continua, y a veces tenemos funciones continuas que son a partir de determinado número, pero en este caso vemos como que yo puedo graficar la función sin levantar el lápiz, y a medida que yo vaya poniendo valores de x voy a tener distintos valores de y, por lo tanto el dominio va a ser todos los reales. Ahora, con imagen nos pasa lo mismo. Nosotros vemos que la gráfica sube y la gráfica baja, pero no podemos establecer hasta dónde, cuáles son los límites. Entonces, al igual que el otro, podemos decir que va desde el menos infinito al más infinito. Por lo tanto, que la imagen son también todos los reales. Bueno, vamos ahora a ver a los ceros. Los ceros dijimos que eran las intersecciones con el eje de las X. Bien, y yo puedo ver que ahí hay una intersección, que la gráfica azul toca el eje de las X, ¿en dónde? En menos 2. Sigo la recta, sigo la función, la curva, y veo que luego vuelve a tocar el eje de las X en 0. Y por último sigo la curva y veo que la vuelve a tocar en 2. Entonces, en este caso tenemos una función con 3 ceros, que podríamos decir que se trata de una polinómica de grado 3. En la anterior, que teníamos una asíntota, se trataba por la forma de la función de una logarítmica. Pero bueno, acá estamos analizando los gráficos sin trabajar con la función. Entonces, por eso tenemos que tratar de ser objetivos y ver cuáles son los datos que a mí me da el problema. Para sacar la ordenada al origen, lo que tenemos que ver que era la intersección de la función con el eje de la Y. Entonces, yo sigo la función y veo que corta al eje de la Y en el 0. Entonces, la ordenada al origen está en el 0. Bien, seguimos. Conjunto de positividad, es decir, donde la función es positiva. Bien, entonces, fíjense que acá vamos a tener distintos intervalos. Miro lo azul. Lo azul es negativo. A partir del menos 2 se vuelve positiva. Entonces, vamos a poner que a partir del menos 2 es positiva. ¿Hasta dónde es positiva? Hasta el 0. Acuérdense que siempre miramos los valores de x. Entonces, es positiva del menos 2 al 0. Después, ¿qué pasa? Vuelve a ser negativa y después a partir del 2, ¿qué pasa? La función se vuelve positiva. Entonces, cuando tenemos dos intervalos separados, lo que se hace es poner unión y ahora ponemos de 2 a más infinito. Bien, con lo mismo vamos a analizar el conjunto de negatividad. Bien, empiezo por acá. O sea que la función viene desde abajo. Desde abajo por acá lo que yo tengo es el menos infinito. ¿Y voy hasta dónde? Voy hasta el menos 2. Después tenemos que la función se vuelve positiva y a partir del 0 se vuelve, otra vez del 0 al 2, se vuelve negativa. Para analizar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tengo que hacer lo mismo. O sea, tengo que partir de la función, seguirlo y ver cuándo crece y a partir de qué punto la función empieza a decrecer. Bien, entonces yo por ejemplo voy viendo esto, voy que la función crece, o sea desde el menos infinito, porque siempre tengo que plantear desde dónde vengo, y veo que crece hasta este valor, ¿no? Entonces yo bajo con el lápiz, ¿sí? Bajo por ahí y veo que aproximadamente es menos 1,3, ¿sí? Lo vamos a mantener ahí porque no se ve con exactitud. Bien, y después, ¿qué pasa? Después de ese valor, acá también capaz conviene también hacer el mismo tiempo de decrecimiento, porque ustedes ven que ¿qué pasa? Que desde ese menos 1,3 baja, ¿hasta dónde? Hasta acá.
hasta este valor que sería más o menos el 1,3 positivo. Y después, ¿qué pasa? A partir de este 1,3 la función vuelve a subir de vuelta. Entonces podemos volver a leer primero y ponemos de 1,3 a más infinito. Bien, perfecto. Listo, entonces, ahora que tenemos esto y vemos que hay dos valores clave acá, ¿sí? Que serían estos entre menos 1,3 y 1,3, podemos ahora responder lo que es un máximo y un mínimo. Bueno, en este caso vieron que dice absoluto y relativo. Bueno, cuando nosotros tenemos significa que yo tuviera dos puntos máximos. Tendría el más alto de todos, es al que se le llama absoluto, y a todos los demás se les llama relativos. O sea que si yo tuviera, por ejemplo, una función de este estilo con un pico ahí, ¿sí? Yo tendría que este máximo es el absoluto, mientras los otros tres son relativos, ¿no? Bueno, en este caso, como tengo uno solo, no hace falta poner que hay relativo, sino directamente ponemos que hay máximo, ¿sí? En donde vemos que el máximo está en menos 1,3. ¿Sí? Lo que se hace generalmente también es, o lo podemos poner como un punto, o generalmente se lo expresa como par ordenado, en donde ponemos su coordenada de x y su coordenada de y, que vemos que en el menos 1,3 el máximo es 3. Y lo mismo hacemos con el mínimo, ¿no? El mínimo, que también tenemos 1, no tenemos relativo. Entonces, en este caso vemos que el mínimo está ubicado en el 1,3 y en el menos 3 de i. ¿Sí? Si yo tuviera más, ahí a este le agregamos absoluto y relativo a los demás. Pero en este caso, como tenemos 1, no hace falta. Y por último, asíntota, que en este caso vemos que la función no tiene ningún tipo de restricción en el gráfico. Entonces, en este caso tenemos que la asíntota no existe. Y ahí me quedaría completo el análisis de la función. Si tienen dudas sobre algún tipo de otro análisis de función, lo pueden dejar en la casilla de comentarios. Y tengamos en cuenta que esto fue a modo intuitivo, ya que estábamos trabajando con un análisis de función, pero sin saber qué tipo de función teníamos. Si nosotros tenemos la fórmula de la función, es mucho más fácil corroborar lo que tenemos en vista gráfica analíticamente, ya que, por ejemplo, los ceros los podemos hallar igualando la función a 0, la ordenada al origen es reemplazando las x por 0, al mismo tiempo que también podemos precisar con exactitud cuál es el punto máximo y mínimo. En este caso, como solo nos estamos valiendo de la gráfica, los valores son aproximativos. Nos vemos la próxima.